¿Qué tal, Lick? Buenas noches, si se le escucha. Gracias. Bien, pues continuamos con el desarrollo de nuestra clase. Pues el día viernes tuvimos clase, no hubo tanta participación, pero pues vamos a recapitular pues esa última parte del día viernes, la cual pues es la mediación de la OEA en el año en el año 2000. Y después que en este proceso de Belice, el cual pues el día de hoy estaremos finalizándolo y viendo hasta pues la actualidad. Pues en el año 2000, a raíz de ese reconocimiento y de esos intentos por parte del Estado de Guatemala, a través de su derecho interno, como lo fue la sentencia de la Corte de Constitucionalidad, en la cual pues se establecía pues que Guatemala no tendría o no debía cumplir con el acuerdo derivado que en su momento pues Guatemala sí había ha hecho la reclamación correspondiente y pues no tendría que haber nacido a la vida jurídica. eh, o todo lo actuado con posterioridad a ese acuerdo de 1859, pues no tendría que haberse reconocido primero jurídicamente, pues se da posteriormente la clarinada, ¿verdad? Derivado que Guatemala, pues al reconocer al Estado de Belice como un Estado independiente, pues reconoce al mismo. Sin embargo, pues Belice toma en consideración que Guatemala pues había aceptado ya finalizar por completo el reclamo de ese territorio y pues derivado de esto, manda esa nota diplomática, la cual pues no atiende el gobierno de Belice. Y asimismo, pues el gobierno de Belice promulga una ley de aguas que reconocía o establecía pues límites territoriales. Entonces, pues como propuesta por parte del gobierno de Guatemala, ante la actitud de Belice de respetar los compromisos que se iban alcanzando en cada reunión bilateral derivada después de la clarinada, pues eh, y aunado a un crecimiento de los incidentes en esa zona de adyacencia, pues se acudió ante la OEA, la que desde el momento, pues hasta la actualidad, ha acompañado todo ese proceso. Viene el secretario de la OEA y cumple pues una función de buen oficiante y mediador entre los países y con ello pues se logra, sí, que el proceso ya de negociación o para llegar a un acuerdo pues alcance mayor solidez y pues se encamina hacia una solución jurisdiccional, sin dejar pues a un lado la posibilidad de alcanzar pues una negociación o una solución negociada, la cual pues busca evitar estas instancias jurisdiccionales. Entonces, pues viene la OEA y lo que hace es empezar ese proceso o esos buenos oficios para que ambos países pues lleguen a un acuerdo. La OEA pues fue el marco especial en el que Guatemala y Belice firmaron el convenio de medidas de fomento de confianza el 8 de noviembre del año 2000, el cual pues contiene 12 medidas de carácter limitado y temporal que buscaban pues evitar incidentes que impidan pues continuar con el proceso que busca la solución definitiva del diferendo territorial. Si se dan cuenta, un compañero pues nos adjuntó o acompañó ahí en el grupo una publicación de prensa libre, si no estoy mal, y en la cual pues hace acotación a varias fechas o varios acontecimientos importantes que se han dado durante ese proceso. Y justamente pues en el mapa se marca, ¿sí? O está bien delimitado hasta dónde pues es el territorio que está o se supone que está en pelea, ¿verdad? Y ahí sale marcado el río Sarstú y el río Sibún. Entonces está bien delimitado y marcado en esa imagen que pues está en el grupo cuál es la porción de territorio que pues Guatemala aún pues pelea. Avancemos, por favor. Derivado de este proceso que inicia pues en el año 2000, pues llegamos a ese proceso de conciliación en el cual pues se inicia ese diferendo territorial entre Belice y Guatemala, el cual pues nos da paso a esos primeros hechos o esos primeros actos en los cuales pues buscaban ya solucionar definitivamente ese diferendo territorial. El 15 de mayo del 2000, pues ante los oficios del secretario general de la Organización de Estados Americanos, pues se acordó nombrar a conciliadores, después de la negativa de Belice y la mala actitud y esa solicitud de Guatemala por escrito, ¿verdad? Guatemala pues propició el proceso de conciliación ante la OEA con la firme convicción de que los conciliadores que fueran a proponer pues hicieran un legítimo esfuerzo
por encontrar fórmulas de acercamiento entre las posiciones de ambas partes, tanto de la reclamación de Guatemala por su territorio, asimismo del territorio terrestre como del territorio insular. Y pues lo que se buscaba era que al final del proceso pues hicieran recomendaciones por parte de estos conciliadores que pudieran ser sometidas a la aprobación tanto del pueblo de Guatemala por medio de una consulta popular, la cual pues está contenida o el proceso está contenido en ese artículo 19 transitorio de la Constitución de 1985. Allí pues era donde finalizamos la clase anterior y pues hoy que ya es nuestra clase número 13, pues vamos a ver qué fue lo que devino después de estas propuestas de los conciliadores, ¿sí? Eh, en lo que pongo la clase o proyecto de la clase del día de hoy, pues recordarles ya, pues hasta esta clase número 13 se encuentra cargada en el Drive. Ustedes pueden ahí pues descargar el material y asimismo pues obviamente tenemos esta clase del día de hoy, tenemos clase el día viernes y la otra semana pues evidentemente tendremos clase los 2 días, tanto martes como viernes, y con eso pues vamos a estar finalizando el contenido para nuestro examen parcial. Sí, si no estoy mal, el otro viernes o el viernes de la otra semana, pues sería la última clase previa a sus parciales, porque entiendo que los mismos pues inician entonces, pues justo finalizamos ese viernes o el siguiente viernes y pues ya entramos con todo para esa fase de exámenes parciales. Repaso para esta ocasión no va a haber, ¿sí? Para este segundo parcial no hay. Entonces, pues ya ustedes tendrán que estudiar y pues, repasar todo el contenido. Asimismo, recuerden que el otro martes, pues tendrán que presentar su tarea, ¿sí? Bien, entonces, pues para finalizar ya con esto de Belice, pues llegamos a este punto y el siguiente paso que encontramos en la siguiente diapositiva, pues va a ser esa respuesta o ese proceso al cual pues llegaron los conciliadores o al final cuál fue el resultado de incluir a la Organización de Estados Americanos pues en este proceso, ¿sí? Avancemos, por favor. Entonces, pues llega al final o al final se toman estos conciliadores propuestos por parte de la Organización de Estados Americanos y pues les voy a presentar un resumen de cuáles fueron esas recomendaciones que los mismos hicieron, ¿sí? Las propuestas realizadas por los conciliadores, pues si se recuerdan, estas fueron convocadas desde el año 2000 y las propuestas realizadas por ellos fueron entregadas a los gobiernos de ambos países el 16 de septiembre del año 2002, las cuales pues eminentemente fueron rechazadas por el gobierno de Guatemala. ¿Sí? Los conciliadores pues no consideraban hacer una recomendación de sometimiento del diferendo territorial a una instancia jurídica internacional, derivado a pues que podría esto traer nuevas implicaciones y pues era un proceso largo y un proceso que pues tendría que cumplir con ciertos requisitos jurídicos internos, atendiendo pues a la legislación de cada país. Como punto toral de esto, pues podemos establecer que esta conciliación pues cumplió con una fase importante en el camino para lograr una solución del diferendo territorial y finalmente pues permitió el camino para acudir a la Corte Internacional de Justicia, ya que agotada pues esta instancia propuesta por la Organización de Estados Americanos pues estaba cumpliendo sí con la Convención Americana. ¿Sí? Con esa convención americana que pues da vida incluso a la Organización de Estados Americanos. Y pues esta establece ese proceso o ese procedimiento de conciliación previo pues a someterlo a el conocimiento de un órgano jurisdiccional como es pues la Corte Internacional de Justicia. Avancemos, por favor.
Avancemos a la siguiente para poder ver la reacción de los gobiernos de esas propuestas hechas por los conciliadores. Pues el conciliador que nombra o nombrado por el gobierno de Guatemala, pues acomodó su posición a la sostenida por el gobierno de Belice. Y el resultado, pues, fue una serie de recomendaciones que proponían básicamente, pues, mantener el status quo sobre el territorio detentado por Belice y en consecuencia, pues, las propuestas eran inaceptables para el gobierno de Guatemala y asimismo rechazadas por su parte. Sí, viene la Comisión de Belice y el 16 de junio del 2003, pues, emite un análisis del contenido de las propuestas de los conciliadores, en donde, pues, viene Belice y expone, pues, las razones legales de orden interno e internacional que hacían inaceptables las mismas, ¿sí? Viene Belice y lo somete a conocimiento, pues, de su órgano, en este caso, pues, similar, o lo que vendría a ser la Corte de Constitucionalidad aquí de Guatemala, y pues ellos niegan, sí, el contenido o estas propuestas hechas por los conciliadores. Asimismo, pues el gobierno de Guatemala siempre se reservó ese derecho de rechazar las recomendaciones y por esta razón, pues el organismo ejecutivo en el año 2003 ejerce ese derecho, ¿sí? El análisis realizado, pues fue el antecedente para que el 25 de agosto de 2003, pues, el gobierno de Guatemala, en forma breve, enviara por medio de una nota firmada por el viceministro de Relaciones Exteriores, la cual iba dirigida al secretario general de la OEA, en la cual, pues, indicaba que rechazaba las propuestas de los conciliadores y, pues, estimó que debía continuarse negociando un arreglo. Y, pues, si no se daba, pues, someterlo él mismo a una instancia jurídica internacional. Guatemala, pues, ya obviamente ya había visto la postura de Belice. Las propuestas emitidas por los conciliadores, pues, no eran para nada lo que buscaba el Estado de Guatemala y, pues, esa decisión anterior, pues, toma en consideración que la reclamación de Guatemala respecto al territorio detentado por Belice, pues, es una cuestión de soberanía. Por lo tanto, pues constituía esto una transgresión a la Constitución aceptar como arreglo conciliatorio lo que suponía pues una renuncia total a los derechos de Guatemala respecto al territorio reclamado, ya que pues dentro de las recomendaciones básicamente lo que establecieron fue que Guatemala pues retirara, ¿sí?, todo reclamo y por lo tanto, pues así se podía llegar a un acuerdo que solo se demarcara pues la frontera y se tuviera una delimitación pues real y ya no se quedara únicamente en la zona de adyacencia, sino que pues se legalizara esa frontera. Y por lo tanto, Guatemala estimó que se veía vulnerado ya que pues no estaba peleando y al argumentar pues esto de la soberanía territorial, pues viene Guatemala y pues no buscaba, pues, que el problema terminara ahí, sino que lo que ellos buscaban era, pues, recuperar esa parte de territorio, ¿sí? Avancemos. Posteriormente, pues, se da este acuerdo marco sobre negociación y, pues, hasta el 2002 ahí se deja. En el seguimiento, pues, no es hasta en 2005, cuando el 7 de septiembre, pues, se firma entre los gobiernos de Belice y Guatemala este acuerdo, el cual, pues, era un documento bilateral que fijaba el procedimiento para, pues, lograr que las partes llegaran a esa solución del diferendo territorial existente. Si bien, pues, este documento no era lo suficientemente válido para que las partes pudieran someterse a la Corte Internacional de Justicia, ya que ambos gobiernos de los países, pues, no tenían la facultad para hacerlo hasta cumplir, pues, con esos requisitos constitucionales de cada uno, que era lo que establecíamos anteriormente, ¿verdad? Entonces, pues, solo se llega o se firma este documento para que sirva como acuerdo y como compromiso por parte de ambos estados de someterlo o de agotar, pues, ese procedimiento constitucional que estaba establecido en el normativo jurídico constitucional de cada uno. Y al final, pues, se alcanza este acuerdo especial, con lo cual, pues, se inicia ese proceso o ese compromiso por parte de ambos estados. El proceso de negociación, pues, fue acordado por los gobiernos conforme al principio de que nada está acordado hasta que todo esté acordado. Entonces, no se podía iniciar o no se podía establecer, pues, hasta ese momento ningún proceso de negociación
o no se iba a llegar hasta ningún proceso de negociación hasta que pues no se agotara pues por parte de ambos estados ese procedimiento que había quedado establecido pues en la constitución de cada uno. También se agregaron cláusulas de salvaguardia que protegían los intereses de ambos países y pues que eran útiles para el avance de de la negociación, como por ejemplo que no podrían utilizarse en el futuro pues afirmaciones o argumentos planteados en el documento, ni podrían tomarse como aceptación o renuncia por parte de de las delegaciones o gobiernos. Esto pues previendo que este acuerdo especial pues en un futuro no se pudiera utilizar por ambos estados como una aceptación para poder delimitar o para poder concluir así el diferendo, ya que lo que ambos buscaban con este paso que daban era pues que se sometiera ante un organismo internacional. Bien, posteriormente pues el secretario general de la OEA, como lo vemos en en nuestra diapositiva, pues se tendría que pronunciar ya que pues se daba ese agotamiento a esa vía previa y pues los estados ya se habían puesto de acuerdo. Entonces, pues al haberse realizado todo esfuerzo de negociación, vienen los gobiernos de ambos países, los cuales pues eran conscientes de esa enorme dificultad y conllevaba pues alcanzar un acuerdo, el cual pues fuera aceptable para ambos y por la diferencia absoluta de las posiciones de las partes, tanto de Guatemala de querer recuperar todo su territorio y de Belice de pues de seguir detentando lo que pues a todas luces es claro que pues pertenece a nuestro país pues, se culmina, ¿sí? Y al tener presente esta etapa, y que había culminado sin acuerdos, pues incluyeron en el acuerdo marco de negociación la posibilidad que el secretario general de la OEA pues recomendara a las partes que acudieran a una instancia jurisdiccional internacional para resolver la controversia. Y esto pues muy acertado, ¿verdad? Ambos países pues firmaban este acuerdo especial, pero sabían de que solo lo estaban haciendo pues para agotar ese procedimiento previo. Recordemos pues que las opciones jurisdiccionales según el derecho internacional pues están limitadas a la Corte Internacional de Justicia o bien a una Corte de Arbitraje Internacional. Por lo tanto, pues ya era el secretario general de la OEA el que tenía esa facultad o ese poder de decisión, ¿verdad? Y obviamente pues si no se había logrado resolver, ¿sí? Durante un proceso de más de 100 años, pues someterlo a una corte de arbitraje internacional, pues no iba a representar o no iba a tener pues una solidez jurídica. Y al final pues podría ser que los árbitros en esta corte de arbitraje internacional pues fallaran en un sentido o no se aplicara pues o no se le diera una interpretación extensiva pues tanto a la historia como a los documentos jurídicos que ostentaban la misma. Por eso es pues que el secretario general de la OEA privilegia a la Corte Internacional de Justicia como la más idónea para resolver pues una controversia que involucrara los más altos intereses de un Estado, como lo es pues su territorio y su soberanía. Y esto nos lleva a que el 19 de noviembre de 2007 pues el secretario general de la OEA emite una nota donde aprueba lo anterior, donde Guatemala pues tenía que someter dicha consideración al pueblo por medio de una consulta popular ya que esto estaba regulado en su Constitución Política de la República, logrando pues así llevar el diferendo a una solución fuera de los medios no jurisdiccionales. ¿Ok? Disculpen, creo que tuve ahí una interrupción en la señal. Bien, entonces pues se da la aceptación de la recomendación del secretario general de la OEA por parte del el gobierno de Guatemala y de Belice, ¿sí? Esta aceptación pues al final culminaba o se representaba como por fin un acuerdo, el cual pues alcanzaban ambos estados y era pues, digamos así, la primera vez que pues estaban de acuerdo o conformes ambos con una posición o una postura dentro de este proceso. Avancemos.
Y pues eso fue, la aceptación fue en noviembre y pues el gobierno de Guatemala en nota del 17 de diciembre de 2007 pues enviada por el canciller expresaba la aceptación de esa recomendación de que los estados pues sometieran este asunto a la Corte Internacional de Justicia y el gobierno de Belice se tardó un poco más, ¿verdad? Raro, ¿sí? O extraño no nos debería parecer a estas alturas, ya que pues quiera que no, el estado de Belice pues temía, o hasta la fecha estoy seguro que teme, pues que al ser conocido por una corte internacional y al ser analizado tanto desde un punto de vista histórico como de un punto de vista jurídico, pues Guatemala con todo lo que nosotros hemos visto y hemos analizado en esta clase, pues ostenta o podría interpretarse que tiene pues las de ganar o le favorece pues todos los escenarios, ¿verdad? Ya que como hemos venido analizando poco a poco, tanto desde el punto de vista jurídico como el punto de vista contractual, pues se ha dado una detentación por parte de Belice de ese territorio. Viene el gobierno de Belice y pues en nota del 29 de mayo de 2008, que también dirigen obviamente al secretario general de la OEA, pues manifestó que sujeto a la aprobación del pueblo beliceño se tomaran los pasos necesarios para actuar de conformidad con la recomendación de dicho secretario sobre el sometimiento pues a la jurisdicción internacional. Belice se va más por un lado de pues que el pueblo decida si al final se somete o se acepta esa recomendación emitida por el secretario de la OEA y el 16 de junio de 2008, el canciller de Guatemala pues confirma al secretario de la OEA la posición del gobierno de Guatemala de pues continuar o de someter, primero agotando pues obviamente el proceso constitucional para poder someter este diferendo a conocimiento de un organismo internacional. Luego, pues, durante ese ínterin se da una negociación, hay consultas y suscripción sobre el acuerdo especial, ¿sí? El cual, pues, en la nota de aceptación de la recomendación del secretario general, pues, el canciller de Guatemala manifiesta la voluntad de que se convocara a ambos gobiernos, pues, para iniciar el proceso de negociación del acuerdo de compromiso y que pues contuviera la aceptación de los dos estados de someterse a la Corte Internacional de Justicia, solicitando pues así que el proceso de negociación se continuara bajo los auspicios de la Secretaría General de la OEA. Entonces ya aceptado por ambos, pues viene Guatemala y vuelve a insistir, ¿verdad? Que la Secretaría General de la OEA continúe pues mediando o lleve la batuta en cuanto a esto y que el fin del proceso pues sea ese sometimiento. La negociación, pues, del acuerdo compromisorio fue difícil y compleja porque era necesario que los intereses soberanos de Guatemala, pues, quedaran debidamente protegidos y asimismo, pues, fueran aceptadas por Belice. Y después de varias reuniones entre delegaciones de ambos países, pues, en la sede de la OEA, se logra llegar a ese acuerdo con el cual, pues, quedó contenido en un instrumento en el cual ambas partes denominaron acuerdo especial. El mismo pues contenía legislación interna de los países que normalmente no forman parte de los acuerdos compromisorios que habían suscrito otros países para someter sus diferencias a la Corte Internacional de Justicia. ¿Y por qué se da esta situación atípica? Y es pues que como en la constitución de ambos países estaba establecido ese proceso que debía agotarse, pues es esa parte del proceso se incluye. Sí, cuestión que normalmente, pues, no se incluía porque, pues, es una situación muy, muy atípica, ¿verdad? Se han dado, pues, diferendos territoriales entre otros estados, pero obviamente esos no formaban parte de su constitución política, por lo tanto, pues, es la primera vez en toda la historia, pues, que se da esto. Por la trascendencia de ese acuerdo especial, pues mediando opinión favorable de las entidades competentes, pues se emitió un acuerdo gubernativo en Consejo de Ministros ya en nuestro país, en el cual pues se autoriza la suscripción del mismo por parte del canciller de la República. Y es que el mismo canciller, estando en la OEA, pues no se siente con las facultades suficientes. Y pues se establecía, ¿sí? Se establecía esa necesidad de que, ¿cómo se llama? De que el organismo ejecutivo, como representante de la soberanía y de la voluntad popular, pues en Consejo de Ministros incluso se hace, ni siquiera se hace
por medio de un acuerdo presidencial. Entonces se somete en Consejo de Ministros para que pues esa resolución tuviera más peso, ¿sí? Y asimismo, pues obviamente el presidente pues no quiso quedar solo en esto, ¿verdad? Y quería ese respaldo por parte de su gabinete. Entonces, pues ya en Consejo de Ministros, con ese peso o ese poder jerárquico que tiene dentro del ordenamiento y pues que representa el máximo poder del organismo ejecutivo, pues se acepta y se le envía al canciller para que el mismo pues acepte la suscripción de este acuerdo especial. Posteriormente, pues varias entidades del gobierno de Guatemala emiten sus respectivos análisis en el cual pues toman en cuenta tanto normas nacionales e internacionales pertinentes, llegando así hasta la aprobación por parte del presidente de la República mediante el Acuerdo Gubernativo 316-2008, el cual pues brindaba ese respaldo jurídico y político para poder proceder a la firma del documento por parte del canciller de Guatemala y Belice. Se pide pues opinión obviamente a la Procuraduría General de Guatemala como abogado o representante legal del Estado, ¿verdad? Y pues el día 8 de diciembre de 2008 finalmente se firma ese acuerdo por ambos cancilleres en la sede de la OEA. Dicho acuerdo especial pues fue trasladado por la Secretaría General de la Presidencia al Congreso de la República con el objeto de que si se considera conveniente por parte del organismo legislativo, oportunamente pues fuera trasladado al Tribunal Supremo Electoral para la convocatoria correspondiente a la consulta popular. Entonces, pues como ya con la firma de este acuerdo especial, ¿sí? Quedaba válida y se lograba consumar, pues, el hecho de que Guatemala, pues, se tenía que adoptar a esto, tenía que venir el Ejecutivo, ¿sí? Que así lo regula el artículo 19 transitorio, que, pues, como el organismo ejecutivo es el que tenía la facultad de negociación, se lo traslada al legislativo para que ellos, pues, aprobado esto, sean los como perdón, al ser ellos representantes, mejor dicho, de el Estado de Guatemala y de sus habitantes, en ese ejercicio, pues, sean ellos los que conminen al Tribunal Supremo Electoral para que por fin se llegue a ese acto o a ese hecho de convocar, pues, a la consulta popular. Avancemos, por favor. Y, pues, avanza el tiempo, ¿sí? Se tiene, pues, un gran revuelo en el país y asimismo, pues, se empieza a obtener donaciones por parte de la Organización de Estados Americanos y otros organismos internacionales para, pues, la realización de la consulta popular sobre el diferendo territorial. Imagínense, eso, pues, fue en el año de 2008, ¿sí? No se consuma, no se logra llegar a acuerdos, sino es, pues, hasta el domingo 15 de abril de 2018 que por fin se lleva a cabo, ¿sí? El objetivo, pues, del referéndum era que se le preguntara a los guatemaltecos si estaban de acuerdo en que Guatemala, ¿sí? Como Estado, pues, solicite a la Corte Internacional de Justicia resolver en definitiva, pues, el diferendo territorial, como parte, pues, de ese compromiso suscrito en diciembre de 2008 entre Guatemala y Belice, ¿sí? El 2 de agosto de 2017, pues, el Congreso de Guatemala aprobó el acuerdo 22-2017, el cual permite al presidente presentar inmediatamente al Tribunal Supremo Electoral la solicitud para convocar al referéndum. Y si se dan cuenta, pues, cómo regresa, ¿verdad? En el año 2008, el Ejecutivo lo manda al Legislativo para que apruebe y para que el Legislativo sea el que conmide al Tribunal Supremo Electoral para la realización. Y, pues, en el 2017, pues, se emite eh, este acuerdo 22-2017, en el cual pues ya se permitía que el presidente sea el que conmide al Tribunal Supremo Electoral, ¿sí? El acuerdo pues fue aprobado por 102 votos a favor y 14 en contra, y pues vemos cómo la Unión Europea brindó ayuda económica para que ésta se llevara a cabo. El costo de realizar esa consulta popular pues era o fue en su momento de 300 millones de quetzales.
Entonces, pues, obviamente se costeó con parte del presupuesto general de ingresos y egresos de la nación, y asimismo, pues, sí se recibió bastante apoyo por parte de organismos internacionales como la Unión Europea y obviamente, pues, la Organización de Estados Americanos también costeó esta parte. En caso, pues, de que la población de Guatemala votara por el no, se convocaría nuevamente a un referéndum 6 meses después hasta que ganara el sí, ya que ambos países, pues, estaban de acuerdo en que la única forma de solucionar el diferendo es por medio de la Corte Internacional de Justicia. Y la convocatoria para el referéndum, pues, se hizo finalmente el 23 de octubre de 2017, ¿sí? La pregunta propuesta fue la que aparece en pantalla. Sí, no sé si alguien, pues aquí habemos varios que ya estamos, o para el 2018 ya éramos mayores de edad, el cual pues era el requisito. Sí, los requisitos eran los mismos que para participar en las elecciones generales, ¿verdad? Y el proceso pues iba a ser exactamente el mismo. Y la pregunta que al final se aprueba, sí, esto pues, y esta pregunta iba contenida en ese acuerdo 22-2017, la cual al final quedó de esta forma. Está de acuerdo que cualquier reclamo legal de Guatemala en contra de Belice y sobre territorios continentales para establecer el territorio como tal, e insulares y cualesquiera otras áreas marítimas correspondientes a dichos territorios sea sometido a la Corte Internacional de Justicia para su resolución definitiva y que ésta determine las fronteras de los respectivos territorios y áreas de las partes. Y pues uno en su momento podía votar por sí o por no. Para los que pues son carnet 2016, que es el carnet de su servidor, pues los que estuvimos en esos años, la facultad suscribió un acuerdo para que los que estábamos en ese tiempo en el voluntariado, pues pudiéramos participar. Entonces, pues varios compañeros o varios estudiantes que estuvieron durante esos años, pues, y que estaban inscritos en el 2018 al voluntariado, pues participamos como, pues no tanto participamos de contar las boletas y todo, sino que pues lo que se estableció fue un observatorio para que pudiéramos nosotros pues ver cómo se desarrollaba este proceso. Los resultados, eh, y los encontramos en la siguiente diapositiva, pues como ya todos sabemos, ganó el sí, ¿sí? Pero ganó un sí, vamos a ver, pues con una participación pues no tan alta como la que se esperaba, ya que tuvimos 1.780.530 votos de personas que estaban de acuerdo con que se sometiera a conocimiento de la Corte Internacional de Justicia todo este reclamo y pues se resolviera en definitiva. Y 76.602 personas votaron que no. Por ahí, pues, no entiendo yo hasta la fecha cómo hubo un número tan alto de personas, pues, que no estaban de acuerdo. Tal vez fue por pleno desconocimiento, pero, pues, no, al final no existía o no hay otra vía legal para darle una finalización, pues, por todas de esta situación. Por lo tanto, pues, vemos cómo, fue un 95.88% contra un 4.12%, con un total de votos válidos de 1.857.132, ¿sí? Igual, pues, hubieron votos en blanco, nulos e inválidos 147.000, o sea, hubo mucha gente que se tomó la molestia de ir, pero fueron a votar en blanco o votaron nulo, ¿sí? Por ahí, pues, en su momento circularon en la prensa, pues, varias imágenes o en redes sociales, pues, de personas que, pues, no estaban de acuerdo o muchas personas desconocían. Entonces, pues, fueron a hacer ahí, pues, varias graciosadas, de lo cual de esos 147.000, pues, votos nulos fueron 43.612, votos en blanco hubieron 90.420 y votos inválidos, pues, 13.565. Si sumamos todo, pues se tuvo una participación de 2.004.729 personas, representando pues únicamente un 26.65% del padrón que podía elegir. Y si se dan cuenta, pues el abstencionismo, ¿sí? Fue un total de 5.518.191 votos.
representado por un 73.25% de, pues, esos 7.522.920 personas que para el 2018 pues, estaban hábiles para poder ejercer su derecho al voto. Realmente, pues, el abstencionismo fue bastante amplio. Si se dan cuenta, pues, se gastaron 300 millones de quetzales solo para que fueran a votar 2 millones de personas. Entonces, pues, eh, no representaba o no, ni siquiera, pues, se tenía una mayoría, ¿verdad? Ni siquiera se tenía la mitad, ¿sí? Que, pues, de haber alcanzado un 50% hubiera adquirido más legitimidad, pues, este proceso. Pero dentro del análisis social que se hace al mismo, pues, podemos establecer que como no representaba intereses para ninguna persona y como no era una política clientelar la que se desarrolló, entonces muchas personas, como no les interesaba o no les generaba, o no les iban a pagar para emitir su voto como mal mal acostumbrados, pues tienen a nuestro pueblo, ¿verdad? Y a ese conjunto electoral, pues al no haber intereses o al no haber ofrecimientos, pues las personas en Guatemala no votan o no participan. Y si se dan cuenta, pues era bastante importante, pues que se hiciera presente en ese momento, ya que pues era un reclamo que casi, pues sí, ahí estamos, ¿qué? A 50 y algo de años de alcanzar los 200 años de ese problema, ¿verdad? Entonces, pues, en ese momento, pues, era una oportunidad histórica para que el pueblo de Guatemala, pues, contundentemente, pues, se manifestara, ¿verdad? Y a nivel internacional, pues, pudiéramos mostrarnos o pudiéramos demostrar nuestro descontento y ese apoyo o esa presión por parte del pueblo para que se pudiera iniciar este proceso. Sin embargo, pues no se dio. Y pues con esos resultados, obviamente, pues al, al tener el 95.88 de participación de ese día, pues solo se requería la mitad para poder aprobarse o para que el sí ganara y pues obviamente se tuvo un sí contundente, que hubiera podido ser mejor si participaran más guatemaltecos, obviamente, porque hubiera sentado un precedente en el pues que de verdad toda la población de Guatemala quería resolver el conflicto, ¿verdad? Y pues quiera que no, eso podría ejercer cierta presión a la hora de que los eh, jueces de la Corte Internacional de Justicia pues emitieran su fallo conforme a esto. Pero observan o al momento que dicten esa sentencia pues se va a observar, quiera que no, cierto abstencionismo por parte del pueblo de Guatemala. Y si por parte del pueblo de Guatemala fue así, vamos ahora a ver cómo fue por parte pues del gobierno de Belice, ¿sí? Para el gobierno o para el estado de Belice, pues la pregunta obviamente se redactó en idioma inglés, derivado que pues es el idioma oficial de aquel país, pero sí, textualmente la la pregunta para el pueblo beliceño era que si estaban de acuerdo con cualquier reclamo legal de Guatemala en contra de Belice sobre territorios continentales e insulares y cualesquiera otras áreas marítimas correspondientes a dichos territorios sea sometido a la Corte Internacional de Justicia para su resolución definitiva y que ésta determine pues las fronteras de los respectivos territorios y áreas de las partes. Si se dan cuenta, pues es un pelín diferente, ¿verdad? Un tanto diferente y ellos lo proyectaban como un reclamo por parte del Estado de Guatemala, ¿sí? No como que se resuelva por fin el conflicto del diferendo territorial entre Guatemala y Belice, como sí se planteó aquí en Guatemala, sino que ellos era como, bueno, Guatemala está reclamando, ustedes, pueblo beliceño, están de acuerdo con que se pueda resolver ese reclamo que está haciendo Guatemala a través de la Corte Internacional de Justicia. Y pues el referéndum sobre el diferendo territorial en Belice en números pues quedó representado así, ¿sí? Allá pues 53.388 personas, ¿sí? Lo que representa un 55.37% de la participación, pues establecieron que sí, y por el no votaron 43.029 personas, lo cual representaba un 44.63%. Hubieron en Belice 96.417 votos válidos, ¿sí? Un 99.28 en porcentual y pues votos no válidos o en blanco hubieron 702 nada más, lo que representa pues un 0.72%, ¿verdad?
En cuanto a la participación, total, pues fue de 97.119 personas, lo que representó un 65.4%. Ya que, pues, obviamente los números iban a ser menores, ¿verdad? Ya que, imagínense, aquí en Guatemala, pues, habían alrededor de 7 millones de personas hábiles para emitir su voto y, pues, allá en Belice únicamente habían 148.500 votantes registrados, ¿sí? Si se dan cuenta, pues, obviamente no se equipara en cuanto a la cantidad, pero, ¿sí? El nivel o la cantidad de personas que votaron por el no, allá la diferencia, pues sí, no fue tan grande, ¿verdad? Fue más o menos de 10.300, 60 y algo de votos. Entonces, habían muchas personas, ¿sí? Que, pues, establecieron que no querían que se sometiera a conocimiento, pues, de ¿cómo se llama? De la Corte Internacional de Justicia, derivada que, pues, tal vez allá en Belice y sí están más conscientes y obviamente, pues, saben de lo que representaba someterlo. Sin embargo, al final ganó el sí, ¿sí? Y, pues, luego de realizadas las respectivas consultas populares en cada país, de acuerdo con lo estipulado en ese acuerdo especial firmado el 8 de junio de 2020, pues, Guatemala debió presentar su reclamación a la Corte Internacional de Justicia. Pero debido a la pandemia del COVID-19, pues se solicitó una prórroga, siendo otorgados 6 meses. No fue hasta el 8 de diciembre de 2020 que Guatemala pues presentó formalmente ante la Corte Internacional de Justicia la memoria, ¿sí? O bien la demanda, ¿verdad? Pero en este plano internacional se le conoce como memoria, la cual pues contenía el reclamo territorial, insular y marítimo en contra de Belice y pues en dicha demanda se reclaman todos los derechos heredados de España al momento de la independencia de nuestro estado de 1821 y esa memoria o esa demanda que se presentó, pues, constó de 8 volúmenes, que en total, pues, suman 4.813 páginas, ¿sí? Tal como había sido establecido, pues, el Estado de Belice presentó el 6 de junio de 2022 la respuesta a la demanda en una contramemoria con todos sus argumentos. Entonces, pues, se da así el inicio, pues, de este caso, ¿sí? O este proceso ante la Corte Internacional de Justicia. A continuación, pues Guatemala dispondría de un plazo de 6 meses para presentar una réplica, la cual pues fue presentada y pues Belice tenía otros 6 meses para formular una dúplica ante esa contrademanda o contrarrespuesta que da Guatemala a los argumentos de Belice. Y posteriormente, pues el proceso dicta que se abra un periodo de presentación de argumentos orales, ¿sí? Entonces, en el plano internacional o en este litigio internacional, pues, se inicia con la presentación de la demanda, ¿verdad? O en este caso, la memoria, lo cual ya se realizó. Posteriormente, pues, se da la respuesta o ese memorial de contrademanda o de contestación de la demanda, como lo conocemos normalmente en nuestro derecho procesal guatemalteco. Y posteriormente, pues, estaba esa oportunidad para presentar, pues, una réplica por parte de Guatemala en la cual indicara por qué los argumentos, emitidos por Belice en esa contrademanda, pues, no eran válidos, y asimismo se permitía que Belice, pues, presentara esa dúplica para, pues, ir desvirtuando poco a poco. Si lo asemejamos un tanto o un poco hacia el derecho procesal guatemalteco, específicamente para el derecho procesal civil, digamos que, pues, esta etapa o esta última etapa que se agotó, pues, fue lo que conocemos normalmente como esas excepciones previas, ¿sí? Al presentar esa réplica, esa dúplica, lo que se estaba presentando, pues, eran como esas excepciones previas y esas excepciones perentorias por parte de cada una de las partes, lo cual, pues, iba a permitir, ¿sí? Enriquecer, aparte de la demanda inicial y la contestación de la demanda, pues, las posturas de cada uno de los estados, ¿sí? Eso, pues, finalizó en 2022, principio de 2023, y, pues, hoy en día, o hasta el día de hoy, pues, este proceso se encuentra en conocimiento de la Corte Internacional de Justicia. Ante lo cual, pues, estamos a la espera de su pronunciamiento o esa sentencia final
que por fin pues le ponga pues un fin a este diferendo territorial y ante lo cual pues nadie sabe o ninguno de los que estamos en ambos estados sabemos qué va a ser esa resolución final. Por lo tanto, pues estamos ya por fin ante las puertas inminentes de una sentencia, sí, una sentencia que tendremos que cumplir sí o sí. Recuérdense pues que no hay un organismo pues o no hay una segunda instancia en este proceso, ¿verdad? Y aquella resolución, aquella sentencia que emita la Corte Internacional de Justicia, pues a ambos estados les quedará nada más pues que acatar y pues en esa espera nos encontramos, ¿verdad? De ver qué es lo que van a resolver. Si se dan cuenta, pues somos partícipes de un caso de derecho internacional público activo y un caso sui generis, ya que pues no se ha presentado en la historia otro caso similar por todos los acontecimientos y por todo el desarrollo que pues fuimos viendo poco a poco durante estas 4 clases que abordamos este tema de Belice. Entonces, pues últimamente pues han iniciado o con esto que pasó, que proyectábamos la clase anterior del video y que el mismo pues fue compartido en el grupo, se reaviva hasta este año 2025, pues otra vez esos roces, ¿verdad? Entre los ejércitos de ambos estados y pues al final acertado, ¿no? Pues la acción del ejército guatemalteco, pues quiera que no trae a colación nuevamente pues todo esto, ¿verdad? ¿Y qué espero yo con este desarrollo? Primero, pues está en el programa y es objeto de evaluación, pero pues ahora ustedes hoy en día pues ya conocen realmente cuál fue la historia y cómo se fue desarrollando pues en cada etapa y cada acontecimiento que ha surgido, ¿verdad? Y saben en la actualidad pues cómo se encuentra el caso, ante lo cual pues no sabemos cuándo se va a emitir el pronunciamiento o la sentencia. La Corte Internacional de Justicia pues se ha tardado incluso a veces hasta varios años para conocer un caso y emitir una sentencia, ante lo cual pues no sabemos cuándo va a estar, pero cuando esté pues va a ser objeto muy interesante de análisis y a ver pues qué resuelven, ¿verdad? Al final pues muchos especialistas hacen el análisis que realmente pues no creen de que se vaya a recuperar territorio por parte del Estado de Guatemala, o al menos, pues, el territorio de esta plataforma continental, o pues lo que tenemos pegado. Pero tal vez lo que podemos por ahí ganar en cierta parte, pues va a ser cierto territorio insular, el cual pues no estaba comprendido. Si se recuerdan, ningún territorio insular estaba comprendido en ese acuerdo que origina todo, ¿verdad? Ese acuerdo de 1859. Entonces, pues al no haber estado y al textualmente y expresamente estar constituido en ese acuerdo que los territorios insulares y marítimos pues no estaban comprendidos, tal vez y pues tengamos una sentencia favorable para nosotros y en cierta parte logremos recuperar, ¿sí? Ese territorio marítimo y ese territorio insular, que pues tendríamos que hacer el análisis al final si nos conviene o no, ¿verdad? Obviamente de que nos conviene, pero, pues, el Estado de Guatemala es muy mal administrador de los recursos naturales de nuestro país. Entonces, si los recuperamos, pues, buenísimo. Tendremos, pues, salidas al océano, Atlántico, ¿sí? Tendremos salida al océano directo, podremos recuperar cierto territorio insular. ¿Qué va a pasar con? Y todos esos problemas y todas esas interrogantes que se van a venir al pues ser emitida esta sentencia, ¿verdad? Por parte de la Corte Internacional de Justicia. O bien puede ser que una de las vías o uno de los caminos que adopte o tome la Corte Internacional de Justicia, pues sea únicamente pues establecer la línea fronteriza y que todo se quede como está hasta hoy en día, con la gran ganancia de que pues por fin se logre establecer las fronteras legales entre Guatemala y Belice y pues se deje de sufrir por parte de las personas que viven actualmente en esa zona de adyacencia, pues esos abusos por parte de ambos ejércitos, ¿verdad? Y que económicamente pues podamos establecer ya fronteras y eso obviamente pues nos va a generar que nosotros pues podamos
de alguna forma pues ir generando más impuestos, o que se pueda cobrar más impuestos, pero pues va a depender mucho de la resolución, ¿verdad? Y derivado de la resolución, pues tal vez si lo más lógico, lo más prudente, o lo que pues a mí se me ocurriría hacer, independientemente de la resolución, pues yo considero que si al final y se queda todo como está, pues establecer tratados de libre comercio con Belice, ¿verdad? Y ir como tratando de renovar o sanar pues esas cicatrices que van a quedar del pasado para poder establecer pues o que nos podamos llevar bien con ese estado, ¿verdad? Ya que pues primero nos convendría, derivado de que pues podríamos tener un tránsito, ya sea turístico o comercial con dicho país, y pues tener una salida fácil en cuanto a esa frontera, ¿verdad? Ya que, pues, yo no he tenido la oportunidad de salir de Guatemala hacia Belice, pero, sí, las personas con las que he platicado, o familiares de los que he sabido, pues, y no sé si alguno de ustedes ha tenido esa experiencia, pero sí establecen que, pues, el trato hacia las personas guatemaltecas, pues, es bastante mal, ¿verdad? Y obviamente, pues, no se les tiene como tanta consideración. Y, pues, que si todo siguiera igual y no cambiara mucho, pues, tener buenas relaciones o que por fin se establezca, pues, nos permitiría a nosotros, ¿sí?, como guatemaltecos, pues, viajar, vía Belice hacia México, hacia esa parte de la Riviera Maya y todo, ya que es un destino que normalmente, pues, utilizamos o que muchas personas frecuentan. Y esto, pues, podría facilitar un poco la llegada, ¿verdad? Incluso abrir nuevas vías comerciales, nuevas líneas aéreas o nuevas vías marítimas para que se dé un transporte directo de Guatemala a México sin, pues, tener tanto problema, eh, al pasar, pues, esa parte migratoria de Belice. Pero, pues, todo está en supuestos, todo está a la espera y, pues, miremos a ver hasta cuándo, pues, la Corte Internacional de Justicia, pues, emite ese fallo, que estoy seguro, pues, no es un fallo fácil de dar, ¿verdad? Ya imagínense, solo la demanda o esa memoria que presentó Guatemala, pues, constaba, de 4.813 páginas, ¿verdad? Y hacer el análisis y, obviamente, pues, recabar todas, esas pruebas y hacer un análisis, pues, exhaustivo de todo, pues, considero yo que va a llevar, pues, un tiempo bastante prudente, ¿sí? Ya este año, pues, a finales de año se cumplirían 2 años y esperemos a ver cuánto tiempo más tarda, ¿sí? No sé si habrá alguna duda respecto a esto, comentario, sugerencia, eh, nota diplomática que quieran enviar. Pero si no lo hay, pues con esto finalizamos la clase del día de hoy y finalizamos pues el tema de Belice, ¿sí? Así fue, o eso fue lo que al final pasó con Belice, ¿sí? No sé, solo corazones, miro que mandan ahí o deditos para arriba. Bien, vamos a ver, información que les tenga que dar. Tarea, ya saben que es para el martes, revisión de examen para los que quieran es el martes. Y pues cómo viene el examen, eso lo vamos a ver hasta el último día de clase, ¿sí? De momento, pues eso es todo, que tengan una feliz noche. Ya están todos los materiales en el Drive para descargarlos, para que sigan estudiando, para que sigan repasando y pues, ¿cómo se llama? Pues eso ha sido todo. Sí, que tengan una buena noche y nos vemos el día viernes. Gracias, licenciado. Gracias, licenciado. Licenciado, buenas noches.